Entonces, con lo que os decía, cuando nosotros administramos un fármaco con un bolo, lo que tenemos es, este fármaco llega, depende del fármaco, de una forma más o menos rápida a nuestras concentraciones plasmáticas efectivas, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a ver el efecto deseado. Y como ha sido un bolo, una dosis única, pues va a actuar durante el tiempo que tarde en hacer efecto. En el caso, por ejemplo, de dexmedetomidina, durante unas 2 horitas va a estar haciendo efecto y después, obviamente, pues su concentración plasmática por el metabolismo va a ir disminuyendo hasta que deje de hacer efecto. ¿Qué pasa si nosotros volviéramos a administrar más bolos continuados de cualquier fármaco? Entonces, cada vez subiría esta concentración, ¿de acuerdo? Se irá acumulando con algunos fármacos más que otros, ¿vale? Y al final podríamos llegar a una concentración tóxica de fármaco, que es donde aparecerían los efectos adversos que nosotros no queremos. Esos efectos contraproducentes de los fármacos que al final no queremos que aparezcan para evitar complicaciones. Y es por eso que es mucho más segura la administración de la infusión continua. Entonces, en el caso de la infusión continua, cuando estamos hablando de fármacos analgésicos, ¿de acuerdo? Van a ir precedidas de un bolo de carga. Lo que vamos a hacer con este bolo de carga, que puede estar incluido en la premedicación, en la inducción o en caso de no haber usado estos fármacos, ¿de acuerdo? Pues antes de administrar la infusión continua lo vamos a administrar de forma intravenosa para ser de forma ideal, ¿de acuerdo? Pero un bolo de carga intramuscular también cuenta. Y mediante el bolo de carga vamos a llegar, como os decía, a estas concentraciones plasmáticas efectivas y mediante después la infusión continua que nosotros hayamos calculado de ese mismo fármaco, obviamente, vamos a conseguir que estas concentraciones plasmáticas se aguanten en el cuerpo de nuestro paciente de una forma mantenida en el tiempo y al final, como son dosis bastante menores, ¿de acuerdo? Pero más mantenidas en el tiempo, no llegamos a sobrepasar estas concentraciones tóxicas, ¿de acuerdo? No llegamos a llegar a este punto en lo que quizás aparecen efectos los que no queremos que aparezcan, ¿vale? Y como os decía, importante que vayan precedidos de bolo de carga, porque con el bolo de carga vamos a llegar mucho más rápido a estas concentraciones plasmáticas efectivas, cosa que no pasaría si no la administráramos, que tal es, sino que con la administración de una CRI sin bolo de carga analgésica, ¿vale? Tardaría bastante tiempo en hacer efecto, ¿de acuerdo? Entonces es ganar tiempo para que empiece a hacer efecto antes de tiempo. Esto lo que os decía es importante porque en caso de otras infusiones continuas, como podrían ser, por ejemplo, de vasopresores, noradrenalina, dopamina, etcétera, ahí no vamos a administrar bolos de carga, ¿vale? Más que nada porque vamos a tener efectos que no queremos y como actúan muy rápido, en esas infusiones no hace falta administrar bolo de carga. Entonces, una vez explicada esta gráfica, así de conceptos más teóricos, vamos a entrar en el lío ya de cálculo de CRIs. Entonces, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Para empezar, que por regla general, y a no ser que el veterinario o cualquiera nos lo diga, la velocidad del CRI va a ser a 1 mililitro kilo hora, ¿vale? En cualquier caso, si os dicen que lo calculemos a otra velocidad, no os preocupéis, que luego en la siguiente diapositiva os explico cómo cambiar ese dato. ¿Vale? Entonces, después los CRIs los vamos a hacer de forma ideal en suelo salino fisiológico y lo más habitual que tengamos en la clínica son suelos de 100 mililitros o bien los grandes de 500 mililitros y lo vamos a considerar en función del tamaño del animal, ¿de acuerdo? Y de los volúmenes que salgan y de la duración también que queramos que dure esta infusión continua. Más que nada porque si usamos un suelo de 500 mililitros en un gato de 3 kilos a 1 mililitro kilo hora, como podéis ver, le entrarán 3 mililitros cada hora y para que se termine esta infusión va a ser mucho tiempo y gasto de dinero que no es necesario. ¿De acuerdo? Y por otra consideración más, que si hemos hecho los cálculos para un suero de 100 mililitros y por lo que sea queremos que dure más o queremos pasarlo a otro de 500 mililitros con la misma dosis, que sepáis que solo tendremos que multiplicar estos mililitros que nos han salido en el de 100 por 5 y lo tendremos manteniendo la velocidad, exacto, para suelo de 500 mililitros. Y lo mismo, si hemos calculado para uno de 500 y queremos pasarlo a uno de 100, pues tendremos que dividir los mililitros de fármaco que nos han salido entre 5 y tendremos esta equivalencia. Bueno, esto en cuanto a estas primeras consideraciones. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? A nivel de dosis de CRI,
Tenemos que tener en cuenta que igual que cuando calculamos fármacos teníamos diferentes pues, porcentajes, microgramos kilo, miligramos kilo, etcétera, los CRIs tampoco se expresan siempre en miligramos kilo hora. A veces miligramos kilo hora, incluso miligramos kilo minuto. Por lo tanto, necesitaremos pasar estos minutos, ¿de acuerdo?, a horas y simplemente con multiplicar por 60 para tenerlo por hora. Es lo mismo que os decía con las dosis. Más que nada tenemos que tener unas unidades más o menos homogéneas para calcular la dosis de una forma correcta. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos variar la dosis del CRI? Básicamente tenemos dos opciones. O bien, mantenemos la velocidad, en nuestro caso, por ejemplo, 1 mililitro kilo hora, y hacemos otro CRI con la concentración deseada, es decir, lo subimos la dosis o disminuimos la dosis, esta es una opción, o bien variar la velocidad en múltiples o dividendos hasta conseguir la dosis deseada. Me explico. Como os decía, si tenemos un CRI de 1 mililitro kilo hora, ¿de acuerdo?, a velocidad, y la concentración del fármaco, la dosis que queremos, bueno, poner es de 1 miligramo kilo hora, que hemos cargado al volumen nacional han sido 10 mililitros en un suero fisiológico. Si queremos subir la dosis al doble, ¿vale?, lo que tenemos que hacer es variar la velocidad al doble, ¿de acuerdo?, a 2 mililitros kilo hora. Eso es una opción, ¿de acuerdo?, que os decía, jugar con la velocidad. Y bien, si queremos mantener la misma velocidad, porque por ejemplo no queremos que a este paciente le entren tantos fluidos, etcétera, ¿de acuerdo? Y no es contraproducente subir la velocidad de los fluidos. Lo que vamos a hacer es, si queremos variarla a la mitad y le hemos puesto 10 mililitros del fármaco en este suero, lo que vamos a hacer va a ser pasarlo al doble de fármacos, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de subir la velocidad, subimos la dosis del fármaco. Lo mismo si queremos pasarlo a la mitad, es decir, si en vez de pasarlo a 1 mililitro kilo hora, queremos bajarlo de 1 a 2, perdón, queremos pasarlo de 1 mililitro kilo hora a 0,5 mililitros kilo hora, por lo que os decía, no queremos que la paciente le entren en tantos volúmenes, tenemos que tener en cuenta que le estarán entrando menos mililitros por hora, por lo tanto, tendremos que subir la dosis perdón, que se me ha ido. La dosis del fármaco para llegar a esas concentraciones que tocan y no variar al final la dosis que le están entrando. Bien, dicho esto, como os decía antes, un ejemplo vale más que 1000 palabras, entonces vamos a poner un ejemplo de cómo calculamos una CRI de lidocaína. Entonces, desde mis compañeros de soportes voy a lanzar una pequeña pregunta, que es: ¿cuándo consideráis que vamos a usar una CRI de lidocaína? ¿En qué casos lo vamos a usar? Os voy a dar unos segundillos para contestéis. Importante que os he puesto, señalad la falsa, ¿vale? Bueno, más o menos veo que ya casi todos habéis contestado. Veo que hay aquí un poco de empate prácticamente entre todas las respuestas. Y bien, como os he puesto, señalad la falsa para que lo sepáis todos. Bueno, una CRI de lidocaína normalmente la usamos, es un muy buen analgésico visceral, ¿vale? Entonces nos va a dar muy buena analgesia, sobre todo en esos protocolos de cirugía abdominal, principalmente cirugía digestiva, ¿vale? Ya que nos va a dar un soporte analgésico muy bueno. Y además, para que lo sepáis también, tiene en función de la dosis que se usa, hay un rango de dosis muy interesante, ¿de acuerdo? De 25 microgramos kilo minuto hasta incluso 100 microgramos kilo minuto. Y cuando pasamos de estos 50 microgramos kilo minuto, la lidocaína tiene un potencial antiarrítmico muy interesante en esas cirugías de dilatación torsión gástrica o torsión de bazo, que se producen daños de perfusión, afectación del miocardio, ¿de acuerdo? Y es muy, muy común que aparezcan arritmias, como pueden ser complejos ventriculares prematuros o incluso taquicardias ventriculares, ¿vale? Entonces, en este caso, la respuesta A y la C son ciertas, ¿de acuerdo? Y la B no es cierta. Más que nada porque principalmente
no da muy buena analgesia a nivel somático, que es la piel, y en este caso quizás lo más acertado sería una infusión continua de ketamina, que la ketamina, a diferencia de la lidocaína, sí que da muy buena analgesia, sobre todo en esos pacientes, pues quizás con quemaduras, ¿de acuerdo? Con abrasiones muy importantes de la piel, cirugías de plásticas cutáneas agresivas, etcétera. En este caso sería la opción más indicada, más que una CRI de lidocaína, que como os decía, es más indicada a nivel de analgesia visceral. ¿De acuerdo? Entonces, la falsa era la B. Espero que haya quedado claro con la explicación. Y bien, vamos entonces, ahora ya sabemos en qué casos vamos a usar esto. Bueno, los resultados han salido así un poco parecidos. Y bien, ahora que ya sabemos cuándo está indicada el uso de esta infusión continua, vamos a ver cómo la vamos a calcular. Entonces, en cuanto al cálculo de CRIs, básicamente como en el cálculo de dosis, vamos a necesitar tres cosas. El peso del paciente, obviamente también en kilogramos, la velocidad de administración, que os he dicho que por lo general será 1 mililitro kilo hora, y después la dosis del CRI que vayamos a administrar. Como os he dicho antes en los fármacos, normalmente también existe un rango de dosis y entonces, pues obviamente preguntándole al veterinario y a los compañeros que nos digan el rango de dosis que necesitamos. En el caso en este ejemplo que os he puesto en un paciente de 10 kilos, ¿vale? Como os he dicho, la velocidad era 1 mililitro kilo hora y la dosis en la que vamos a administrar la infusión continua de lidocaína es a 50 microgramos kilo minuto. Entonces, la dosis del CRI, lo ideal, como os he comentado antes, es que estuviera en miligramos kilo hora. Por lo tanto, en este caso no está en minutos, incluso en microgramos, y por tanto tendremos que pasarla en miligramos kilo hora. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar calculando los miligramos hora que necesitamos. Esto es importante, chicos, que lo sepáis, porque después, a mí me pasó al principio, cuando empiezas a calcular infusiones, que te olvidas de pasarlo a horas, te quedas con los minutos, entonces te salen volúmenes mucho más altos, incluso más pequeños, y no sabes por dónde tirar y por dónde te has equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a empezar calculando los miligramos hora. Y eso es muy fácil, es como lo hacíamos con el fármaco, con el cálculo de dosis. Vamos a poner con nuestro peso de nuestro paciente y por la dosis de la infusión continua, que tenemos 10 kilogramos que pesa nuestro paciente, por la dosis del CRI y las unidades que nos salen, como antes se tachan los kilogramos, y nos queda que 50 microgramos por minuto. Esto es lo que le va a entrar a nuestro paciente, pero como os he dicho, nosotros no queremos microgramos minuto, sino que queremos miligramos hora. Por lo tanto, tenemos que pasarlo mediante factores de conversión. Simplemente tenemos que multiplicarlo por 60 para pasarlo a horas y dividirlo para 1000 para pasarlo a miligramos hora. ¿Vale? Y esto es lo que le va a estar entrando a nuestro paciente durante cada hora en función de las horas que hayamos calculado. Algo que no os he dicho para que lo tengáis más en cuenta y a mí me ayudó bastante, es cuando yo calculo una infusión continua, en mi papel o en mi nota, en mi libreta de notas o lo que sea, me hago como dos líneas. En una me pongo como la dosis, es decir, para el cálculo de la dosis que necesito, y en la otra me pongo la velocidad y los mililitros y las horas que va a durar. Más que nada, es una forma de trabajar que tengo yo, que lo he tenido como manía y lo veo todo más claro. ¿Vale? Entonces, bien, ya tenemos los miligramos hora que le tocan a nuestro paciente, pero tenemos que saber cuántas horas nos va a durar el gotero que vayamos a usar. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta el peso de nuestro paciente, vamos a usar un suero de 100 mililitros. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular cuántas horas nos va a durar el gotero? Para empezar, nosotros tenemos la velocidad de infusión, que como os he dicho antes es 1 mililitro kilo hora, y lo vamos a multiplicar por el peso. Y le van a entrar 10 mililitros cada hora. Y entonces, teniendo en cuenta que le van a entrar estos 10 mililitros cada hora, ¿cuánto nos va a durar el gotero? Pues muy sencillo. Si nosotros tenemos un suero de 100 mililitros, ¿de acuerdo? 100 mililitros por las 10 mililitros hora que le están entrando cada hora, nos va a durar 10 horas. Si tuviéramos un suero de 500 mililitros, pues lo que pasaría es que en vez de 10 horas, pues nos duraría 5 veces más. ¿De acuerdo? Nos duraría 50 horas, que quizás depende obviamente, del procedimiento de la cirugía, es excesivo para este paciente. Entonces, ya tenemos los miligramos hora y tenemos que nos va a durar 10 horas. Entonces, si nos entran 30 miligramos en cada hora y tenemos 10 horas, ¿cuántos miligramos totales vamos a necesitar
para que en cada hora le estén entrando estos 30 miligramos. Pues muy sencillo, vamos a multiplicar los miligramos hora que necesitamos por las horas que nos va a durar nuestro gotero. Como siempre, acordaos que las unidades se van tachando, ¿vale? Entonces tenemos 30 miligramos hora por 10 horas, nos quedan miligramos totales. Entonces, llegado a este punto, es como cuando estábamos con la dosis de nuestro bolo, que tenemos unas unidades de masa, pues nosotros no le podemos administrar 300 miligramos a nuestro paciente, porque nosotros necesitamos un inyectable. Y aquí es donde vuelve a entrar en la ecuación, ¿de acuerdo? En la concentración del fármaco que vayamos a administrar. En este caso tenemos una lidocaína del 5%, como os he dicho, 5%, 50 miligramos en un mililitro. ¿De acuerdo? Así pasado de forma rápida. Entonces, lo mismo que antes, si en un mililitro hay 50 miligramos, 300 miligramos, que es lo que le van a entrar durante estas 10 horas, ¿cuántos mililitros son? Lo de antes. 300 por 1 entre 50, una regla de 3, y tenemos los mililitros totales de lidocaína que le van a entrar a nuestro paciente durante estas 10 horas. Entonces, importante, nosotros acordaos que tenemos el suero, lo habíamos calculado en suero de 100 mililitros y tenemos 100 mililitros de suero y 6 mililitros de lidocaína. Entonces, importante, hemos hecho los cálculos con 100 mililitros, entonces no podemos administrar 6 mililitros directamente estos 100 mililitros porque tenemos 106 mililitros y ya no es lo que hemos calculado, aunque la diferencia es muy pequeña, pero ya no es lo mismo. Entonces, importante, cuando ya hemos calculado el volumen a administrar a nuestro paciente, lo tendremos que restar de ese suero de 100 mililitros. Eso significa pues, que en este caso, si son 6 mililitros, pues 100 menos 6 mililitros, 94 mililitros de suero fisiológico y 6 de lidocaína para llegar a estos 100 mililitros, que es lo que le van a entrar en 10 horas. ¿De acuerdo? Si no, de esta forma, pues la dilución no sería la misma y quedaría algo de suero porque no hay más volumen del que hemos calculado. Entonces, sacaremos los 6 mililitros del bote de suero salino fisiológico y introduciremos los 6 mililitros del fármaco, que en este caso es lidocaína, que habíamos calculado, para tener pues, 94 de suero y 6 de lidocaína, y por lo tanto nos van a dar esos 100 mililitros totales que a la velocidad de nuestro paciente y todo, pues les van a entrar 10 mililitros cada hora de esta dilución y le va a durar 10 horas.